Momento nos da muchísimo gusto recibir a todas las redes sociales que nos están escuchando a través y viendo a través del internet, de YouTube, de live stream. Y ayer tuvimos más de 28,000 visitas, nada más en la conferencia, en la última conferencia de ayer en la tarde. Levante la mano todos los que vinieron desde el viernes. Gracias a Dios, pues la mayoría. ¿Los demás dónde estaban? ¿En la playa o en dónde? ¿Bebiendo cocos? Bueno, yo sé que muchos, ¿verdad?, salieron muy tarde de trabajar, pero gracias a Dios que están las conferencias grabadas. Y pues hemos tenido un seminario precioso de profecías bíblicas, sobre todo para poder tener una orientación de todo el mare magnum que nos rodea, geopolítico y religioso y filosófico y económico, en el que el mundo está, ¿verdad?, sin brújula, como lo hemos podido constatar en la palabra de Dios. Y en esta mañana pues vamos a terminar con un panorama breve del libro del Apocalipsis. Abran sus Biblias los que traen la palabra de Dios, los que no traen la Biblia, siéntense con un cristiano. La palabra Apocalipsis es una palabra griega, de origen griego. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego, esta versión se llamó la Septuaginta. Y muchas palabras y muchas frases se usaron de acuerdo a la cultura helénica, que fue la cultura que Grecia le heredó al Imperio Romano. Entonces, cuando el Imperio Romano conquistó el Imperio griego, absorbió la cultura helénica y absorbieron el griego koiné, así se llamaba. Y gracias a que el griego lo hablaban todo el mundo en aquella época, esta es la razón por la cual el Espíritu Santo tradujo al griego del hebreo el Nuevo Testamento. El hebreo y el griego son los dos lenguajes más ricos en significado. Las palabras, por ejemplo, en hebreo, una sola palabra tiene 5 o 6 significados. Y en el griego igual. Y además tienen un valor numérico, se llama gematría. Entonces, por ejemplo, la I de la B de Víctor en el griego significa 5, la X significa 10, la L, la D, la C, tienen un significado que ningún lenguaje tiene. Entonces, esta es la razón por la cual escoge Dios el hebreo y el griego y algunas partes en arameo que se escribieron en el libro de Daniel nada más. Cristo hablaba el arameo. Cuando él dijo, Elí, Elí, sabactani, cuando gritó en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras eran en original arameo. Entonces, la palabra Apocalipsis significa descorrer el velo. Ayer explicábamos que cuando los griegos cubrían una estatua, en el momento que quitaban el velo, se descubría lo que estaba escondido o esa escultura. Y ese acto de descorrer el velo o de quitar el velo es la palabra apocalipsis o apocalipsis. Entonces, cuando venimos al Apocalipsis, ¿qué significa? Que Dios nos está descorriendo el velo para asomarnos y ver el futuro. Ni el Corán, ni el Tripitaka de Buda, ni el Veda de los persas, ni el de los musulmanes, ni ningún otro libro religioso nos da el panorama de la historia en que va a acabar la humanidad y cómo nos aproximamos a la última generación y las guerras que están pronto para suceder en el mundo que nos rodea. La isla de Patmos, donde se encontraba el apóstol Juan, era una isla, bueno, todavía existe, que tiene 48 kilómetros de circunferencia. Se encuentra junto al mar Egeo, enfrente de lo que es ahora Grecia. Entonces ustedes van a Europa y toman el tour de Grecia para visitar Patmos, los llevan a la isla donde el apóstol Juan terminó su vida a los 90 y tantos años de edad. Fue el último de los apóstoles porque estaba exiliado por el emperador romano como un preso político. Ahí murió Juan y ahí se encontraba cuando recibió la visión del Apocalipsis. Esta isla tiene 16 kilómetros de largo, 9.5 de ancho y se encuentra a 55 kilómetros de Turquía. Entonces Juan estaba ahí caminando en la playa,
Cuando mandaban a los presos a estas islas, exiliados Roma, les colgaban cadenas y escuchen esto, nunca les volvían a cambiar la ropa. Así que el orín y el excremento que ellos hacían se quedaba en sus ropas hasta que se morían. Y muchas veces juntaban a uno que ya estaba muerto con uno que estaba vivo, para que el muerto contagiara al vivo, los amarraban, los encadenaban para que se murieran más rápido. Eran los amos de la crueldad y de la tortura, expertos en tortura, los romanos. Entonces, este libro comienza con una bendición y una bienaventuranza. La revelación o el descorrimiento de las culturas, de las cortinas de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vean la cadena de mando. El Padre le da al Hijo, el Hijo se le da a un ángel, el ángel le transmite la mayor parte de las visiones a un siervo llamado Juan. Y Juan ha dado testimonio, versículo 2, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado es la palabra Macarios en el griego, que significa dichoso. Dichoso el que lee. Ustedes en esta mañana son dichosos. Les voy a decir por qué. Dichosos los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa esto? Que es dichosa la persona que conoce que el tiempo está cerca. ¿Y por qué es dichosa? Porque te da tiempo de prepararte. Porque te da tiempo de prepararte para la muerte. Sin embargo, qué trágico es para mucha gente en el mundo que no están preparados para morir, y un accidente en la carretera, una bala perdida, ahogados en el mar, o cualquier accidente en la carretera, un ataque al corazón, una embolia cerebral, ninguno de nosotros, ni de los que nos escuchan, estamos asegurados de que hoy en la noche dormimos en casa, ni que vamos a amanecer. Qué triste cuando a alguna persona le sorprende la muerte y esa persona no estaba preparada para enfrentarse con Dios en el momento de la muerte. Por eso, dichosos y felices ustedes que están escuchando y leyendo, porque esto nos va a ayudar a tomar a Dios en serio y a preparar nuestra alma para encontrarnos con Dios. Vemos nosotros en este capítulo primero, del versículo 12 en adelante, que el apóstol Juan iba caminando así por la playa, cuando de repente tiene una visión de un ser impresionante, luminoso. El pelo de esta entidad espiritual era blanco, los ojos como llama de fuego, estaba vestido con un vestido de lino que le llegaba hasta los pies, ceñido con un cinto de oro y los pies como bronce bruñido. Y Juan, desde luego, al ver esta presencia, cayó de rodillas y dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esta palabra candelero, menorá, en el hebreo, era como una lámpara, ¿verdad? Como un candelero que tenía 7 bastiones, o 7. El candelero es el símbolo precisamente de nuestra asociación Vida Nueva para el Mundo, como ustedes lo han visto, un candelero. Pero muchos de ustedes no saben qué significa. Bueno, el 6 es el número del hombre, porque en el 6º día el hombre fue creado. El 1 es el de la unidad, el 2 es el número del testimonio, el 3 de la Trinidad, el 5 es el número de la gracia, el 7 es el número perfecto, el 8 es el número de la iglesia, el 12 es el número de los gobiernos, y así cada nombre, cada número en la Biblia tiene un simbolismo. Entonces el 6 es el número que le pertenece al hombre, lo vamos a ver, por eso el símbolo del anticristo es 6, 6, 6, que es el hombre elevado a la Trinidad, o el ser humano elevado a Dios, que es lo que el Satanás quiere hacernos creer, que somos dioses. Entonces el candelero son 7 bastiones, el de en medio es Jesús, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Entonces vemos nosotros que el hombre sin el 7º está incompleto. Cuando Jesús entra a tu vida, estás completo.
En el momento que Jesús viene a tu vida, que es el de en medio, entonces en ese momento comenzamos a alcanzar la perfección. Comenzamos a entender la razón de nuestro propósito, de nuestro significado, que es la deficiencia más grande del ateísmo. El ateísmo, ¿verdad? Y la ciencia no nos pueden enseñar el propósito, el significado de la vida, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. Simplemente son las cosas empíricas, las cosas que se pueden explicar. Pero cuando venimos a Cristo, entra a nuestra vida y comenzamos verdaderamente a descubrir la razón de por qué vivo, de dónde vengo, por qué existo, cuál es mi propósito en el matrimonio, cómo voy a tratar a mi esposa, a mis hijos, cómo debo administrar mi negocio, cómo es mi vida delante de Dios, por qué Dios me prohíbe el sexo antes del matrimonio, y en fin, comenzamos a encontrar la verdadera razón de nuestra existencia. Entonces Jesús en medio de los candeleros significa que Él está siempre en medio de nosotros. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos en esta visión maravillosa de Cristo que el versículo 17 nos dice que cuando Juan lo vio, cayó como muerto a sus pies. Y entonces Jesús se acerca y le pone su mano derecha diciéndole, no temas. Esta frase, no temas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a todos sus siervos Dios les insistió en que la recordaran. Ustedes no tienen que tener temor del diablo, ni de los terremotos, ni de las circunstancias, ni de las arañas, ni de la gente. ¿Por qué? Porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. El temor sale de nosotros cuando entra la fe. No puede haber fe si el temor gobierna mi corazón. Y dice en 1 de Juan capítulo 4 que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor lleva tormento del alma. Las personas temerosas de todo son personas muy atormentadas, y ese no es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces Cristo le dice, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo soy el primero y el último. La primera letra del alfabeto griego es el alfa, la última letra del alfabeto griego es el omega. Yo soy el alfa y la omega. Entonces, si Dios es el principio y Dios es el final, ¿dónde estamos nosotros? En medio. Él es el principio y ya nos ha revelado todo cómo se origina el universo y nos dice cómo va a terminar todo. Si tenemos el conocimiento que se cumplió todo lo que Dios dijo en el pasado y estamos viendo en la profecía todo lo que se va a cumplir y estamos en medio, sigamos caminando hacia nuestro destino, hacia nuestro futuro, gozosos, alegres, contentos. Todo se va a acabar, que truene, que caiga terremotos, como dice el Salmo David, aunque viera los montes ser traspasados enfrente de mi ventana en la mañana y viera que la isla de la Roqueta comienza a volar y pasa en medio de mí, y si cayeran las estrellas, mi corazón no temerá, porque a lo mucho que nos puede suceder es morir, y para nosotros es ganancia. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder? Morir, y para nosotros vamos de gane cuando morimos. ¿Por qué? Porque estaremos en presencia del Señor. En el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis encontramos el mensaje a 7 iglesias. Estas iglesias eran iglesias que se encontraban en el Asia Menor, desde Damasco más o menos, enfrente de Turquía y todo lo que cubría el norte de África. Pero estos 7 mensajes a las iglesias se aplican tanto a la historia de todas las iglesias como a las iglesias también del siglo XXI. Y es interesante que las últimas palabras de Jesucristo en la Biblia, las últimas palabras de Jesús a la iglesia son: arrepiéntanse. De las 7 iglesias, 5 iglesias son llamadas a que se arrepientan. Y cuando alguien pregunta, ¿pero qué no me he arrepentido? Bueno, entendamos lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambiar la manera de pensar, cambiar mi mente respecto a Dios, respecto al pecado y respecto a mi propia vida. Entonces, miren lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es ir caminando en un camino
de drogas, de adulterio, de fornicación, de borracheras, de tranza, el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera, de mentiroso, de fraudulento, un camino equivocado. Y el arrepentimiento no es una vuelta de 45 grados. Bueno, ya no voy a robar, ya no voy a mentir, ya no voy a fumar marihuana, ya no voy a ver pornografía. Esto es una vuelta de 45 grados. Así hasta los mormones nos ganan, porque los mormones ni café toman. Peor Coca-Cola. Entonces no se trata simplemente de dejar de hacer cosas. Ese es un arrepentimiento a medias. El arrepentimiento bíblico es dejar de hacer estas cosas con el poder de Dios y comenzamos a dar una vuelta de 180 grados y caminar hacia Dios. Entonces, si tú dejas de fumar y tú dejas de las drogas, pero no te vuelves a Dios, no te has arrepentido. Has dejado de hacer cosas malas. No, pues ya no fumo, y pues ya no tomo, y pues ya no, etcétera cosas. Los fariseos te ganaban. Los fariseos, ¿verdad? Ante la gente, yo no soy adúltero, yo diezmo, etcétera, etcétera. Pero ellos, su corazón estaba podrido. Eran personas buenas por afuera, pero el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados, donde comienzas a seguir a Jesús. No basta creer a Jesús, hay que seguirlo. Entonces, la persona arrepentida es la persona que diario desarrolla la disciplina de vivir día y noche en este libro de la ley. Porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que haces prosperará. Mientras tú no entiendas que el cristianismo no es venir solamente el domingo y calentar una silla, sino que es una vida de lunes al viernes, al sábado, al domingo, no has dejado más que ser un religioso. Entonces, esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra que Jesucristo es el primero y el último. Tenemos que seguirlo hasta el final de nuestra vida. Y el que vivo, dice el versículo 18, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves. Ahora sí, Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto, pasado, las que son presentes y las que han de ser después de estas. Ahora, en este mensaje de las iglesias en el capítulo 2 y 3, quiero solamente concentrarme en Éfeso, la primera iglesia. Es una de las iglesias que yo creo que en el siglo XXI es en las que más se ha identificado la iglesia cristiana. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia que por afuera eran intachables. Miren ustedes al error que podemos caer en el cristianismo. Y le dice en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, versículo 2, yo conozco tus obras. Dios conoce cuando te levantaste, Dios conoce el vaso de agua que le diste a una persona, Dios conoce cuántos pelos tenemos en la cabeza, Dios conoce cuántas estrellas hay, Dios conoce cuántas hormigas hay, Dios conoce cuántos pájaros hay en las junglas y en las selvas del mundo entero. Dios conoce, antes de que pienses lo que vas a pensar. Es impresionante la omnisciencia de Dios. Nos funde los fusibles. Dios conoce perfectamente bien la vida de cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces desde que te levantas, lo que piensas hasta que te acuestas. Yo sé en dónde naciste, qué tus necesidades. Yo conozco absolutamente todo. Y le dice Dios, y además tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En ese momento, ¿quién no podría decir, gracias, Señor, hasta que me reconociste, Padre? Mira nomás el sudor y lo que he sufrido por la iglesia, tas y tas cosas. Gracias, Señor, por reconocerme todas estas cosas. Miren ustedes, todas estas cosas que aparentemente parecen buenas, porque no son malas, son hechas a un lado por Jesucristo, cuando le dice Jesucristo, pero. ¿Oí bien, Señor? Pero. ¿Cómo que pero? ¿Qué pero de qué? Quiero decirte que todas estas cosas que te he mencionado
no sirven de nada, porque todo lo que has hecho, lo que yo veo no son lo que haces, sino la motivación por lo cual lo haces. Hay cantidad de gente que hace muchas cosas, repito, en muchas religiones, que de veras se van a la sierra y ayunan y venden todo y creen que están haciendo todo por Dios en acciones y acciones y buenas obras que no son malas de hacer. Pero si separamos lo que hacemos del amor a Jesús, estamos reprobados. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Comparémoslo inmediatamente con el matrimonio. El matrimonio es el símbolo más grande de la iglesia en la Biblia. Cuando yo me caso con mi esposa, ¿verdad? Imagínense yo que me caso con mi esposa, tenemos ahorita casi 24 años de casados, y yo le compro a mi esposo un abrigo de mink, y le compro joyas, y le compro carros y todo, y pasan 5 o 6 años, y le doy, etcétera, etcétera. Llega un momento en que mi esposa me diga, mira, gracias porque tengo el closet lleno de buenas cosas, y me has comprado muchas cosas, pero ¿sabes qué, Armando? Tú y yo no platicamos nunca, no te conozco, tenemos 20 años de casados y no te conozco, tú no me conoces a mí, casi nunca platicamos, llegas y te acuestas como rinoceronte a roncar en la noche, te levantas temprano a trabajar y ya vivimos dentro de un mismo hogar, pero somos dos desconocidos, estamos divorciados, juntos, pero divorciados hace muchos años emocionalmente. Entonces mi esposa me dice, me casé para tener comunicación contigo, comunión contigo, para comencemos a correlacionarnos y hablar, etcétera, etcétera. Y es igual con el cristianismo. Los cristianos llegan a la iglesia y le dan al Señor su diezmo y lo que sea, etcétera, etcétera. Pero de lunes al sábado no tienes, ni siquiera abres la Biblia. ¿Cuántos minutos al día pasas con Dios? ¿Cuántos minutos haz un autoexamen? ¿Cuántos minutos diarios piensas en Dios? ¿15, 20? ¿Media hora le das diario a Dios? ¿45 minutos? En la madrugada cuando te levantas a ponerte rodillas y a tener contacto con Dios. Es lo que yo siempre les he dicho a mis pastores. Nuestra prioridad es la comunión con Dios, porque esta es la vida eterna, que conozcamos a Jesucristo. Y qué terrible es, ¿verdad?, que la primera prioridad que los apóstoles en la iglesia primitiva establecieron en Hechos capítulo 6 es cuando las viudas estaban desatendidas y se juntan los apóstoles y llegan a una conclusión. Hermanos, no es justo que nosotros atendamos las mesas y que seamos diáconos y que pongamos las sillas y el sonido, etcétera, etcétera. Dicen los apóstoles, Dios nos ha llamado a la Biblia y a la oración, a estar de rodillas con Dios. Entonces, cualquier pastor, cualquier líder de familia, que somos los sacerdotes de nuestra casa, que no tenemos mínimo media hora, 40 minutos con Dios en las mañanas. ¿Por qué en las mañanas? Porque Jesucristo, Marcos 1:35, se levantaba en madrugada y ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Es el tiempo donde no canta el perico, donde los camiones no pasan, los perros no están ladrando. Es el tiempo en el que tenemos que entender que Dios es el Dios que nos habla en el silencio. ¿Y cuántos de ustedes se levantan y el radio a todo volumen? No, son las canciones de Marcos Witt por lo menos, hermano. Pues no importa de quién sean, ¿verdad? Pero aprende donde no hay ninguna voz, ni cantos, ni nada, tener un tiempo a solas con Dios para que comiences a discernir que Él te habla, para que disciernas entre la voz de Dios, entre la voz de Satanás y entre la voz de tu subconsciente. Hermano, hoy me habló Dios, a lo mejor fue el diablo el que te habló y no fue Dios. Hermano, es que tuve una visión, a lo mejor es de tu subconsciente, de la pizza que te comiste anoche. Entonces, estamos llenos de gente, ¿verdad? Tantos falsos profetas y tantas falsas profetas y tantos falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque ya no hay discernimiento entre el bien y entre el mal, entre quién es el que habla, Dios, o me estoy engañando, o es el enemigo que se disfraza como ángel de luz. Qué triste es que este mensaje que se le da a Éfeso, Dios le diga, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. O sea, si tú no tienes una comunión con Dios, no puedes reflejar la luz de Cristo. No puedes bendecir a tus amigos, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a tu esposa de Cristo y comunión diaria con Dios. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis hay la visión del trono de Dios, sentado con un arco iris
a su alrededor, rodeado de 24 ancianos, de 4 criaturas vivientes, y Cristo, ¿verdad? El capítulo 5, entre el 4 y el 5, como el Cordero de Dios, como la raíz del linaje de David, y como el único digno, porque en la cruz, como me dijo hace mucho un musulmán, a ver, ¿usted es cristiano? Y le contesté, sí, yo soy cristiano. Y me dijo este musulmán, entonces, ¿por qué dicen? Usted me dijo, ¿usted cree que Cristo es Dios, verdad? Porque los cristianos enseñan que Cristo era Dios. Le dije, claro que sí. Y entonces me hizo una buena pregunta, pero claro que por la ignorancia que tienen de la Biblia. Y me dice, muy bien, si ustedes dicen que Cristo es Dios, ¿Dios puede morir? Porque dicen que Cristo murió en la cruz. Entonces, si Cristo era Dios y Dios murió, se hubiera acabado el universo. Porque el universo no podía subsistir sin un segundo sin Dios. ¿Sí o no? Y le dije, amén, amén, amén. A ver, contéstame entonces. Y le contesté y le dije, el problema de ustedes es que no entienden que Jesucristo tenía 100% la naturaleza del hombre. Nació de un pesebre, creció, lloró, tuvo sed, comió, estuvo expuesto a todas las tentaciones de nosotros, porque para que Jesucristo pudiera hacer expiación o el sacrificio por nuestros pecados, tenía que ser un hombre que se identificara con la raza humana. Pero al mismo tiempo que era 100% hombre, Jesucristo era 100% Dios. Tenía las dos naturalezas. Y en la cruz, Romanos 8, 3 y 4, los pecados fueron puestos en su cuerpo, no en su espíritu. Y antes de morir Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu se sale de Jesús y muere el alma y el cuerpo de Jesucristo, donde nuestros pecados fueron puestos. Entonces, en la cruz no muere Dios, en la cruz muere Jesús, el hombre. Jesucristo, el hombre, con su naturaleza humana. Ah, me dijo el musulmán, qué interesante. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Le dije, no lo vas a encontrar en el libro del Corán. Cuando no entendemos esto, ¿verdad? Se llena de la gente, periodistas, de religiosos, tantas cosas que atacan y agreden y sacan porque no saben, hablan lo que no conocen. Qué triste es comenzar a perseguir o atacar a algo sin entender las raíces de lo que estamos hablando. Es como si yo me metiera a atacar a los físicos, matemáticos, cuando ni siquiera sé el cálculo diferencial. Oye, papacito, ¿de qué estás hablando si ni siquiera has estudiado física? Y estás alegando y atacando la física. Entiende las leyes de la física para que puedas meterte en el terreno de la física y poder contrarrestar las defensas o apologistas de un físico matemático. Es lo mismo espiritualmente. Vemos nosotros en el capítulo 6, los 4 jinetes del Apocalipsis. Cristo abre los sellos. ¿Y se acuerdan lo que les dije ayer? Antiguamente eran así los pergaminos y tenían sellos que mandaban con la impresión del anillo, donde certificaban que la persona que recibía esta carta, el sello que estaba en la cera que ponían, pertenecía a la persona que lo expedía. Entonces, Cristo recibe un librito, que él era el único digno. Dios le da a Cristo el pergamino con los sellos en el capítulo 5, y es la misma visión del capítulo 7 de Daniel. En Daniel, 600 años antes de Cristo, ve a Daniel el futuro, aún uno como el Hijo del Hombre, acercándose al anciano de días, rodeado de millones de ángeles, recibiendo el trono y la autoridad para gobernar el universo. Entonces, esta misma visión la recibe Juan, pero ahora sí, él la está viendo. Entonces Jesucristo recibe este pergamino, que es el título o la propiedad que Satanás le arrebató a Adán y Eva en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, Dios puso al hombre como virrey o vicepresidente para gobernar la tierra. El momento en que el hombre se entrega a Satanás y le crea a Satanás, le entrega el hombre el título y la autoridad a Satanás. Todo se maneja por derechos legales en el universo, porque Dios es un Dios justo. Él no hace acepción de personas, ni tiene consentidos. Él trabaja a través de la justicia que su Hijo pudo realizar en la cruz. Entonces Adán y Eva le entregan el título de propiedad a Satanás. Satanás, desde el huerto del Edén hasta la cruz, poseía
Dice en Hebreos 2, 14 y 15, tenía el derecho y el poder sobre la muerte, para causar el temor de la muerte a todos los que morían. Y él tenía el derecho de la tierra. Y todos los que vivieron antes de la cruz, los vivían oprimidos por el poder de Satanás. Y Cristo en la cruz, Colosenses 2, despoja completamente a los principados y potestades y ustedes serpientes y escorpiones y mayores que estado sobre en ustedes, y le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y cuando el cristiano sabe el poder que tenemos en el Espíritu Santo y por ser de la familia de Dios, vive sin temor. Porque nada, ni nadie, ni nada nos podrá separar de su amor. Nada te puede acercar a tu casa, ni a mi casa, ni sucedernos sin el permiso de Dios. Porque todas las cosas obran para nuestro bien, porque hemos sido llamados a seguir a Jesucristo. Entonces Cristo, con este derecho, abre los sellos, que son los 7 sellos, y los primeros 4 sellos se conocen como los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero, el caballo blanco, es el anticristo. Muchos han dicho que es Cristo, pero no puede ser Cristo porque Él es el que está abriendo los sellos, por favor. Entonces el anticristo es retratado como en un caballo blanco, con un arco sin flechas. Vean lo que dice, versículo 2. Un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esta es la entrada a la gran tribulación, o a las famosas 70 semanas del libro de Daniel. En el cuarto sello, versículo 8, un caballo amarillo, el que lo montaba tenía el nombre de la muerte y el Hades, y se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Damas y caballeros, ¿cuántos seres humanos poblamos actualmente el planeta Tierra? De acuerdo al último almanaque mundial, somos 7.5 billones de seres humanos. O sea, estamos hablando de 7.500 millones que poblamos la Tierra. Solamente desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano, somos 1.000 millones. De México para abajo somos 500, y Estados Unidos, Canadá y Alaska son los otros 500. Nada más en América, para que tengan ahorita una proporción y una perspectiva de lo que vamos a hablar. El mundo entero somos 7.500. Si aquí, en la primera parte, aquí no es la Tercera Guerra Mundial. En esta primera parte, cuando el anticristo comienza la persecución, mueren una cuarta parte. ¿Cuánto es una cuarta parte de 7.500 millones? Aproximadamente 1.900 millones de personas. 2 continentes americanos enteros desaparecen por la guerra nuclear. Rusia acaba de develar hace 4 días el misil Satán S-30, con el poder explosivo de 2.000 bombas atómicas soltadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. ¿Saben ustedes lo que es un kilotón? Un kilotón son 1.000 millones de toneladas de dinamita. La bomba atómica tenía un kilotón, 1.000 millones de toneladas de dinamita. Esta bomba que Rusia acaba de develar tiene 2.000 veces más. Con el poder de volar un área geográfica del tamaño de Francia o del estado de Texas en Estados Unidos. Tenemos el poder nuclear, somos la primera generación con el suficiente poder nuclear para autoextinguirnos en un minuto. Rusia, que está en el Océano Atlántico apuntando a Nueva York, a Virginia y a todo el norte de Estados Unidos, y los que se encuentran en el Pacífico entre Hawái y California, tienen el poder en cada ojiva nuclear de 1.500 toneladas de dinamita. Un solo torpedo del submarino que pudiera aventar, porque ahora ya no se sueltan las bombas, ahora se mandan a través de misiles ya, como los misiles Tomahawk, que se usaron en la guerra del Golfo Pérsico en el año de 1990-1991 por el presidente Bush. Ahora son lanzados los misiles, y los misiles que está lanzando tu pariente, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong, este hombre completamente
desequilibrado mental, es el tercero de una generación de familia de los Young, el abuelo, el papá y el nieto, que son completamente psicóticos, patológicamente enfermos, con el propósito que quieren destruir el mundo. Ya ha hecho 6 experimentos, 2 con bombas de hidrógeno y las otras 4 con bombas atómicas en el océano, y quién sabe en dónde ha mandado otras. La última le cayó muy cerca a Japón, y ahora quiere hacer una apuntando a Estados Unidos y a Israel. Y así es como va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, o las primeras guerras. Pero aquí en el cuarto sello mueren cerca de 2.000 millones de personas en este planeta. Vemos nosotros el sexto sello, que dice en el versículo 12 de Apocalipsis 6, que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como silicio, las estrellas del cielo cayeron. Aquí no son las estrellas literales, sino meteoros sobre la tierra. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hoy en la mañana, que estábamos platicando con mi familia y con los que nos acompaña mi hermano en el desayuno, me estaban preguntando mi familia: oye, Armando, ¿cómo está esa cosa de que... de cuando leí el Hawking? ¿Quién es Stephen Hawking? Es el heredero de Alberto Einstein. Es un astrofísico inglés que se encuentra en una silla de ruedas, todo, ¿verdad? Tiene una especie como de enfermedad que lo ha hecho así. Ya no puede hablar, habla a través de una computadora, pero se considera la mente más brillante e inteligente de las físicas matemáticas del mundo. Este Stephen Hawking, tú le das una hoja de ecuaciones y en un minuto te memoriza 30 ecuaciones. Bueno, este hombre, Stephen Hawking, fue el que comenzó a descubrir los hoyos negros. Y él comenzó a revelar que el universo son como telas invisibles que no se ven, que son 1, 2, 3, 4, y así está el universo girando en las ondas elípticas de las galaxias, y dice que muchas de esas se juntan en un hoyo y desembocan sin saber a dónde. Unos dicen que a otra galaxia, o a otra dimensión, o a la eternidad, o desembocan en un vacío donde desaparecerían las naves. Pero no saben más que hay unos hoyos negros, y cuando el hoyo negro se hace así y se junta, es cuando comienzan las telas las capas que forman el universo a enrollarse. Qué interesante que 6,000 años antes que Stephen Hawking comenzara a descubrir la verdadera consistencia en la que el universo está compuesto, la Biblia hace 6,000 años dijera que algún día el cielo se desvanecería como un pergamino que se enrolla. ¡Qué increíble! Cuando hace 6,000 años, ni siquiera Galileo Galilei, hasta el siglo XVII, XVI, comenzó a descubrir con el telescopio y se comenzó a estudiar las galaxias y las estrellas. Vemos nosotros en el capítulo 7 que son sellados 144,000 judíos. La iglesia ya no está aquí, y del versículo 9 en adelante, la primera gran multitud de mártires muertos por el anticristo. En el capítulo 8 encontramos algo que me quiero detener. Dice: el séptimo sello se hizo silencio. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 3. Vino un ángel, esto es precioso, y se paró ante el altar. Acuérdense que en el cielo hay un altar y en el cielo hay un tabernáculo. El tabernáculo que hizo Moisés, ¿se acuerdan ustedes cómo le dijo Dios que lo hiciera? Le dijo Dios a Moisés: toma los planos y cópialos. Tú no vas a inventar nada, tú vas a hacer todo lo que está aquí en los planos, porque es una copia de lo que está en el cielo. Entonces todo lo que hacemos aquí es un reflejo de lo que está en el cielo. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 11, versículo 2, que las cosas que no son fueron primero que las que son. El universo, por el entendimiento, entendemos que fue creado de lo que no fue a lo que es ahorita. Entonces lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque Dios llama a lo que no se ve como si fuera y le da vida a los muertos. Ese es nuestro Dios maravilloso. Cuando comenzamos a entender estas cosas, nos llenamos de ánimo, ¿verdad, mi amorcito? ¿Cómo le hacemos tú y yo? Cuando estamos con todos mis esposos, le hacemos así.
O sea que, gloria a Dios, aleluya. Y dice la Biblia que entonces este ángel se para en el cielo con un incensario de oro, se le da mucho incienso, escuchen con atención, para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Allá arriba en el cielo hay un incensario. Y cada vez que oramos, sobre todo como iglesia, donde 2 o 3 ya, qué poderosa la oración, donde 2 o 3 se juntan a orar. Esas oraciones que creemos que se desvanecen, suben, y es la conexión al mundo invisible espiritual. Hasta el trono de Dios nuestras oraciones suben y se están guardando en un incensario de oro. Nuestras oraciones, por eso en el Antiguo Testamento el incienso es un símbolo de la oración. Ahora vamos a ver lo que sigue. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y vean ustedes que cuando ya este incensario se llenó enfrente de Dios, el ángel tomó el incensario. ¿Y qué contenía el incensario? Nuestras oraciones, y lo llenó del fuego del altar, que significa el juicio de Dios. Y entonces lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. En otras palabras, son nuestras oraciones las que hacen que precipiten el juicio de Dios sobre el mundo. Son nuestras oraciones, y cuando lleguen esa copa y se llene ese incensario, Dios va a contestar. Volcar el incensario sobre el mundo significa que Dios contesta las oraciones. Aquí está ya, sus oraciones no están desperdiciadas, las contesto y voy a traer la justicia al mundo. Y todo el Apocalipsis es la justicia de Dios sobre un mundo en rebelión en contra de su Creador. ¿Y qué pasó con esos de ISIS que mataron a 200 y los nazis que mataron y se murieron? ¿Qué, se van a quedar sin castigo? Y tanta gente que mata y secuestra y viola y se mueren a balazos y nunca sufrieron. ¿Se van a quedar sin castigo? No. La Biblia dice, hay juicio después de la muerte. Y si no pagaron aquí en esta vida con la justicia o en la cárcel o en la sentencia a muerte o en la pena capital, van a pagar en la otra vida. Y esta es la razón por la cual en Ezequiel 8 y Ezequiel 9 del libro de Ezequiel, dice la Biblia que Dios mandó a los ángeles a destruir Jerusalén. Y Dios le dijo en el capítulo 9 a los ángeles, en Ezequiel capítulo 9, todos los que tengan y estén clamando por la justicia de Dios, ponles una señal en la frente y maten a todos, grandes y pequeños, y solamente perdonen a los que claman pidiendo justicia. ¿Cuántas veces desde que te convertiste has caído hincado junto a tu cama llorando de tanto pecado que hay en Acapulco, que hay en las escuelas, de tantas niñas embarazadas, madres solteras, de tantos secuestros, de tantas violaciones, de tantas injusticias que hicimos? Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios tiene su tiempo, Él va a juzgar. Pero estás tan preocupado culpando a Dios, híncate mejor y ora e intercede, porque tus oraciones precipitarán el juicio de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. Capítulo 9, encontramos una cosa tremenda en el capítulo 9 de Apocalipsis. La Biblia nos enseña que hay 3 prisiones invisibles en la tierra. El abismo es una prisión solo de los demonios. Cada vez que Cristo expulsaba demonios, le rogaban, por favor, no nos mandes al abismo. El abismo es una prisión que se encuentra en el centro de la tierra, como lo vamos a ver ahorita, donde se encuentran solamente los demonios. Hay otra prisión en el centro de la tierra que se llama el Gehenna, que se tradujo infierno. En el infierno no hay demonios, ni en el abismo hay seres humanos. El infierno es la prisión de puros espíritus, desde Adán hasta nuestros días, que mueren sin Cristo
y descienden ahí al infierno, esperando en el centro de la tierra el juicio final del trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es el juicio de los incrédulos y de los malos que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios. Y la tercera prisión se llama, que se tradujo en segunda de Pedro, el Tartarus se tradujo infierno o Gena, que es la prisión de los ángeles caídos. Entonces, por favor, no confundamos a los ángeles caídos con los demonios. Son dos entidades completamente diferentes. Porque muchos han traducido, ¿verdad?, que los demonios son los ángeles caídos. Y si tú lees Efesios 6:12, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, y ¿qué dice al final? Huestes espirituales de maldad. Los principados de Satanás son naciones, gobernadores de las ciudades y de los estados. Después ven los principados, gobernadores, los príncipes de este mundo, y los huestes espirituales son los soldados rasos, los demonios, los que hacen el trabajo sucio y se meten a las personas, se meten a los perros, se meten al perico, se meten a los animales, porque son espíritus sin cuerpos, que en la otra vida, antes de que nosotros existiéramos, este planeta Tierra, Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, lee hoy en la noche para que duermas calientito. Y dice en Ezequiel 28 que Satanás estuvo en el huerto del Edén antes que nosotros. Y aquí habitaban ellos antes que nosotros. Hubo un juicio, la tierra fue cubierta por agua y comenzó en el versículo 2, y que sea la luz. ¿Cuál luz, verdad? ¿Por qué la luz primero? Que el principio de la creación había tinieblas. Dios no es Dios de las tinieblas. Es porque el universo se cubrió, el universo de tinieblas, por la caída de Satanás. Y él ya se encontraba en el huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron puestos ahí. Entonces ahí se encuentran los ángeles que en el capítulo 6 del Génesis lo explica Judas, antes del Apocalipsis, en el epístola de Judas, léela también, que se fueron por pecados iguales que los sodomitas, en vicios de carne contra naturaleza. Entonces estos ángeles caídos se encuentran en el Tartarus, los demonios en el abismo y los espíritus humanos en el infierno. Antes de que Cristo venga, se va a abrir el abismo. Capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta. Vi una estrella que cayó del cielo, que es un ángel caído. A los ángeles en la Biblia se les llama estrellas. Y hay más de 8 menciones de ellos como estrellas. Y a una estrella no se le puede dar la llave, ¿verdad?, del pozo del abismo. O sea, el abismo está ahorita encerrado, como con una llave, como una prisión, y bajo un ángel de Dios, y se le da la llave con la autoridad de abrir la puerta, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, se oscureció el sol, y salieron langostas, como langostas, y se les dio poder como tienen los escorpiones de la tierra, o sea, los alacranes, y se les mandó que no dañaran la hierba, versículo 5, sino que mataran y atormentaran 5 meses, y el tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Aquí encontramos los demonios son sueltos. Ahorita están encerrados y miren cómo está la gente. Ahora, ¿se imaginan ustedes en este tiempo de la tribulación? ¿Se imaginan ustedes nada más la condición del ser humano en los tiempos de la tribulación antes de Cristo? Nosotros, gracias a Dios, repito, ya no vamos a estar aquí. Pero dice en 2 de Timoteo capítulo 3 que en los últimos tiempos, le escribe Pablo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra peligrosos, apúntalo en el griego, es la palabra alepos. Y esta palabra alepos, que se tradujo peligrosos en 2 de Timoteo capítulo 3, se repite una sola vez en los evangelios. O sea, 2 veces en todo el Nuevo Testamento se usa la palabra alepos. Escuchen, se tradujo peligroso en 2 de Timoteo 3, y la primera vez que se usa es con el endemoniado gadareno. Y se tradujo feroz. Tenía un aspecto feroz. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Vendrán tiempos feroces, donde el carácter del ser humano se irá desintegrando poco a poquito. Y es a lo que hemos llegado. Ya se permiten matrimonios hombres con hombres, mujeres con mujeres,
El año que entra quieren legalizar la pederastia. Se legaliza el aborto. Se permiten cosas que jamás nos imaginamos que íbamos a permitir. Los gobernantes están por corrupción por todas las naciones, sin brújula, sin entender qué partido, ya no es republicano, demócrata, PRI, PAN, PRD, etcétera, etcétera. No son los partidos, no es la política, es el corazón humano, el pecado en el ser humano, que han rechazado a Dios y hemos acabado en lo que estamos ahorita, en una confusión política, religiosa, filosófica, espiritual impresionante, como jamás el mundo se había enfrentado. Vendrán tiempos peligrosos y la primera característica que se nombra es hombres amadores de sí mismos. Hombres con un ego de la Torre de Babel. Hombres sentados nada más en mí. Voy a hacer dinero, no me importa nada. Y cuando llegue a la cima, al trono, y cuando sea presidente, cuando sea gobernador, cuando sea diputado, cuando tenga dinero, hasta de la mamá se olvidan. Los enferma el poder, los enferma el dinero, los enferman las amistades. Porque nos descompone alcanzar el éxito y tener dinero sin Dios. Cuídate de prosperar en la vida y de tener éxito en la vida y que llegues a la cima sin Dios, porque se te va a convertir en una maldición. Ese poder que adquiriste y a donde llegaste y el dinero que obtuviste ilícitamente se volverá contra ti tarde o temprano, porque Dios no puede ser burlado. Vemos nosotros en la sexta trompeta, en el capítulo 9, que se toca y entonces 4 ángeles, versículo 14, atados junto al río, ¿qué cosa? Éufrates. Hay 4 angelitos chulis, que si están atados en la zona geográfica, donde ahorita en el siglo XXI se encuentra la olla hirviendo Siria e Irak. Ahí, ahorita, entre Siria e Irak, que es una olla hirviendo en el mundo, y donde puede prenderse la chispa para la próxima guerra, la Biblia hace 2000 años profetizó que es la zona con la actividad demoníaca más grande, más que Tepoztlán y más que el Teposteco. Y más que Veracruz, y más que Guerrero. La zona donde más actividad demoníaca está concentrada es precisamente donde se encuentra ahorita Siria e Irak. No nos sorprende lo que está pasando ahí, porque es una repercusión del mundo espiritual. Pues estos 4 angelitos van a ser desatados, y escuchen lo que va a pasar. Versículo 15, para matar y preparados para la hora, el día, el mes y el año, a la tercera parte de los seres humanos. Qué increíble la forma en la que el mundo va a precipitarse y va a ser destruido, abriéndoles el permiso y dándoles la cabida para que estas entidades espirituales terminen con la raza humana. Y lo estamos viendo ya en los tiempos que vivimos. El otro día me preguntaron un grupo de personas, ¿podría alguien nombrar ahorita en el siglo XXI algún gobernante de alguna nación que esté en sus 5 sentidos? Se me pareció muy interesante esta pregunta. Y comencé yo a Margaret de Inglaterra, Holland de Francia, Angela Merkel de Alemania, Berlusconi, que lo acaban de meter a la cárcel en Italia, Rajoy, que ahorita lo acaban de volver presidente en España, recorrí Sudamérica, México, Estados Unidos, ¿verdad? El Asia, los locos que están ahorita ahí en Corea del Norte, etcétera, etcétera, Jin, el de la China, y dije, caray, Dios mío santo, ya no hay ningún Abraham Lincoln, ningún Martin Luther King, ningún George Washington, ningún Simón Bolívar, comencé a pensar y me di cuenta que realmente el mundo se encuentra loco, listos para la castañeda. Impresionante, un descontrol político y económico impresionante, donde de veras, donde nos encontramos un mundo. ¿Saben ustedes que la Academia de Psiquiatría de Los Ángeles, California, la Academia de Psiquiatría dictaminó que ya no se puede decir quién está loco y quién no está loco?
Ya no se puede clasificar la esquizofrenia o quién está en sus 5 sentidos y quién no está en sus 5 sentidos. Porque ya no se puede saber qué características se manifiestan en una persona que se dice normal, pero está más loco que un chivo. Hemos llegado a un punto donde ya se perdió completamente el control, la clasificación, el interés de las cosas espirituales, y este es el punto que la Biblia nos ha llevado y nos puede mostrar que las próximas cosas se van a formar. Recuerden ayer, 10 naciones, capítulo 13 Apocalipsis, que van a formar parte del antiguo imperio romano, 5 en Medio Oriente y 5 en Europa, se van a juntar, aunque no se van a mezclar más que por alianzas humanas, y de ahí, de estas 10 naciones, surge el cuerno pequeño, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y 12, que es el anticristo, se le llama la bestia y se le llama el último dictador mundial. El gobierno humano se dirige a la dictadura, a un gobierno totalitario, gobernado por el anticristo. Y mientras tanto, qué dichoso y qué feliz debes de considerarte tú en esta mañana, y los que nos ven por la televisión, de haber escuchado este mensaje para preparar tu corazón para enfrentarte con tu Dios. ¿No quisieras tú en esta mañana enfrentarte con tu Dios, pedirle perdón por tus pecados, pedirle que entre a tu vida, que te lave con la sangre preciosa que en esa cruz derramó y que pueda transformar tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu negocio, y estar preparado? Si hoy te sorprende la muerte y tú tienes a Jesucristo, no tienes por qué tener temor, porque en el momento, a los 5 segundos en que tú mueras, delante de ti habrá ángeles que nos lleven a la presencia de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido asomarnos a este libro maravilloso de una forma tan breve, para ver las cosas que van a suceder pronto. Nos podemos considerar dichosos porque hemos leído y hemos oído las palabras de esta profecía y las cosas guardadas para el futuro de este planeta. El apóstol Juan termina diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo como una esposa vestida para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. He enviado a mi ángel a darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ciertamente vengo en breve, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes, mi pequeña manada, estén conmigo por toda la eternidad. Gracias, Jesús, por haber descendido y no haber estimado el ser igual a tu Padre como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo y te hiciste como uno de nosotros. Te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora todos los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y algún día los que están debajo del mundo, hincarán sus rodillas y te alabarán y te reconocerán que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Gracias por esa cruz donde tú diste tu vida, tu sangre preciosa, para perdonar nuestros pecados, y nos has aceptado tal como somos de pecadores, por la gracia y tu misericordia infinita. Y ustedes en esta mañana
que nos ven por la televisión, que nos oyen a través de las redes sociales. Ahí donde estás, tal vez estás viendo esto desde una cantina. Tal vez nos estás viendo desde una prisión. Tal vez desde la sala de tu casa. No importa dónde estés, ábrele el corazón a Jesús. Dile: Señor mío y Dios mío, doy toda una vuelta de mi vida anterior hacia ti. Me arrepiento. Te pido perdón porque en esa cruz, lo que yo nunca hubiera podido pagar, tú lo hiciste en mi lugar, al dar tu vida preciosa por mí. Gracias, Señor Jesús, porque ahora te pido, creyendo que a los 3 días saliste de la tumba para verificar y comprobar y confirmar que tus palabras fueron ciertas y verdaderas y que tú realmente eres el Hijo de Dios, que entres a mi corazón. Te recibo en este instante como mi Dios, mi Señor de señores, mi Rey. Quiero entregarte todo lo que tengo, todo lo que soy, y la corta vida que me queda, vivir para conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.